bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, para el debate, para las entrevistas del Canal Capital. Uno de los principales temas de la ciudad tiene que ver con la movilidad, ni más ni menos en una ciudad tan difícil en materia de tráfico como Bogotá. Es un tema que todos los días preocupa a los ciudadanos, y en los últimos días del año, en los comienzos del 2018, Bogotá tuvo una muy buena noticia. Luego de 30 años, por fin, se adjudicó una licitación para modernizar la red de semáforos de la ciudad. Se avecina una red de semáforos inteligentes que promete ayudarle a mejorar la velocidad, a mejorar la movilidad de decenas de miles de conductores en las calles de la capital del país. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país. Por fin la ciudad, y esa es la gran noticia, va a tener una red de semáforos inteligentes. Fue adjudicado a finales de año por 173.000 millones de pesos esa licitación, que no estuvo exenta de polémica, al Consorcio Movilidad Futura 2050, conformado por las empresas Siemens S.A. y Sutec Sucursal Colombia S.A. Este sistema de semaforización inteligente que demanda a la ciudad, no solo para agilizar el tema de las vías. Se calcula que se reducirá hasta en un 30% el tiempo promedio en los principales corredores viales. También va a ser una garantía para que sigamos reduciendo la siniestralidad vial, que es otro de los grandes dolores de cabeza que tenemos en este momento en la capital del país, donde cada año mueren increíblemente más de 500 personas. Bueno, para hablar de estos temas esta noche tenemos al secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bucarejo. Doctor Bucarejo, gracias por estar en el Canal Capital. Buenas noches, Erika, Yesid, muchas gracias por la invitación. Bueno, secretario, empecemos con el tema fuerte, semáforos. Para un ciudadano que quiere entender muy bien esto, ¿en qué le puede llegar a cambiar su día a día en Bogotá? ¿Por qué es tan importante que Bogotá haya adjudicado una licitación para tener una red de semáforos inteligentes? Yesid, yo creo que este realmente es un paso fundamental para mejorar la movilidad en la ciudad. Teníamos un atraso muy grande tecnológico. En muchas ciudades del mundo se están aplicando las últimas tecnologías de comunicación, de poder realmente planificar el tiempo, planificar el tráfico en tiempo real, que realmente podamos tener los tiempos de verde acordes con el tráfico en ese momento. Nosotros, a principio de la administración del alcalde Peñalosa, tuvimos el apoyo del Banco Mundial, que con un experto nos hizo un diagnóstico. Y el experto decía, lo que ustedes tienen es una tecnología de los años 80. Son semáforos ciegos y sordos, son semáforos que cada vez que llueve fallan, y pues realmente buena parte de la velocidad en una ciudad depende de lo que pasa en las intersecciones. Por eso ese manejo de los tiempos, con unos detectores que nos dan la información en tiempo real, con una mejor información para los peatones, para los ciclistas, con una posibilidad de planificar mejor con algoritmos, corredores, zonas verdes, zonas, va a generar unos ahorros muy importantes. Nosotros hicimos unas modelaciones en algunos corredores, y con un buen sistema podemos llegar a ahorrar hasta 30% de tiempos de desplazamiento. ¿Cuántas intersecciones viales se van a semaforizar en la ciudad de Bogotá? De las que existen, ¿se van a sumar más? Y adicionalmente, secretario, usted habla de una serie de componentes adicionales. Sabemos que hay en marcha sensores, detectores vehiculares. ¿Para qué va a servir todo esto dentro de lo que es el nuevo sistema de semaforización inteligente en Bogotá? Erika, la idea es cambiar todas las intersecciones que tenemos hoy en día, son más o menos 1.390. Aparte de eso, vamos a tener intersecciones hasta llegar a 1.450. Y pues sin duda que Bogotá año tras año va a seguir requiriendo más intersecciones semaforizadas. La tecnología, digamos, el elemento fundamental es la detección del tráfico. Son unas cámaras que hacen un conteo automático de todos los tipos de vehículos, que le dan información a un gran cerebro. Nosotros no tenemos actualmente un gran cerebro y que esté además conectado con nuestro centro de control, y que a partir de eso tomen las mejores decisiones. Usted muchas veces en Bogotá está parado con su vehículo en semáforo en rojo y usted ve que en el otro sentido ya no pasan vehículos y usted está perdiendo mucho tiempo. Usted tiene el otro inconveniente, y es que usted tiene el semáforo en verde y el siguiente semáforo está en rojo. Entonces todos esos elementos son los que esperamos mejorar mucho. Y un mensaje muy fuerte de este proyecto es que los semáforos no son únicamente o principalmente para regular flujos
de los vehículos. Son todos los actores y especialmente los actores vulnerables. Vamos a seguir trabajando con semáforos que son amigables para quienes tienen condición de discapacidad, personas invidentes, personas que tienen otros tipos de problemas. Vamos a dar información con contadores regresivos a los peatones, que los peatones sepan cuánto tiempo de verde les queda para poder cruzar la intersección, y todos estos elementos no solo nos ahorran tiempo, sino que contribuyen también a disminuir los accidentes. Secretario, ¿por qué fue tan difícil o por qué se hacía tan difícil año tras año? Bogotá venía con esta tarea pendiente de cambiar su red semafórica, y ¿por qué esta vez se logró? Casi que no, y casi que no, porque bueno, hasta ¿cuántas veces hubo que aplazar? Parto de elefante que llaman. Sí, más o menos. Fue un proceso muy duro y ha sido para Bogotá un proceso realmente doloroso. Hubo 4 licitaciones fallidas, yo creo que llevamos más de 10 años, en donde ya todos habíamos detectado que era imprescindible esa modernización y no lo habíamos logrado. Yo creo que aquí es la total confianza que tenemos desde la Secretaría de Movilidad en un proceso totalmente transparente, técnico fuertemente. Nosotros contratamos una consultoría costosa, 5.000 millones de pesos, a un experto internacional que nos montó en todo detalle la estructuración técnica, legal y financiera. Tuvimos una apertura total. Digamos que una de las cosas que sucedió en el pasado es que, por ejemplo, se decía, no, es que vamos a trabajar con el protocolo europeo o vamos a trabajar con el protocolo americano. Nosotros dijimos, aquí lo que es importante no es qué protocolo adoptamos, aquí lo que es importante es cuáles son las funciones que debe tener este sistema y cuáles deben ser las calidades que debe tener. Entonces fuimos muy abiertos, participaron 6 consorcios internacionales, todos muy reconocidos, y pues finalmente pues quedamos muy satisfechos de un proceso que le ahorró a la ciudad cerca de 60.000 millones de pesos. Ese dato es importante, Sí. porque la licitación en primer lugar, Claro. secretario, estaba calculada en más de 215 Casi 215.000 millones. y finalmente se terminó adjudicando por 73.000. 133 millones. ¿Por qué se logró ese ahorro? ¿Y qué ¿Cómo se va a hacer? Y si esa plata va a quedar ahí como en un remanente, si se va a poder utilizar, o ¿qué Bueno. pasa con ese dinero? Entonces, por un lado, pues básicamente la reducción se genera por la competencia entre los 6 proponentes. Realmente todos los proponentes pusieron un precio mucho menor, y finalmente la licitación se otorga por una balota que escoge la propuesta económica que esté más cerca de la media geométrica. Entonces pues ahí gana este consorcio con ese ahorro inicial de más de 40.000 millones. Pero el otro elemento es que nosotros decíamos en la licitación, le vamos a dar puntaje a quien nos coloque más intersecciones adicionales. Nosotros hemos dicho, vamos a tener mínimo estas intersecciones. Por cada intersección de más que usted me ofrezca, les vamos a dar más puntaje. Por eso el cálculo que finalmente hacemos es que el ahorro es más de 60.000 millones. Estos recursos pues básicamente son recursos que se liberan del presupuesto, que pueden ir a otros sectores o que pueden ir también a otras necesidades dentro del mismo sector de movilidad. Es decir, Sí. usted hablaba de que efectivamente esto fue un parto de elefante, porque la Procuraduría General de la Nación tuvo una serie de reservas frente a este tema. Incluso, secretario, usted sigue, es lo último que conocimos del Ministerio Público vinculado a este tema a través de un proceso. ¿Por qué tantos cuestionamientos por parte de la Procuraduría? Si siempre se defendió, usted lo hizo, en su momento también lo hizo el alcalde, que era un proceso transparente y se había contratado una consultoría. Es un proceso totalmente transparente. Nos abrieron una investigación a la cual estamos pues aportando todos los elementos de evaluación por parte del procurador delegado. Digamos que esto tenía algunos desafíos técnicos. Uno de los principales era había un remanente de controladores de los semáforos que todavía siguen teniendo una vida útil. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esos equipos? No los podemos perder. Nosotros inicialmente planteamos que esos equipos los debía adquirir quien ganara, pero como esos equipos son de una marca específica, pues ese proponente, que era esa marca, pues tenía una ventaja muy grande. Estamos hablando de la firma Siemens. Exacto, entonces ahí digamos, ellos empezaban a tener ahí como una ventaja. Por eso, y frente a más de 28
observaciones que hicieron los demás proponentes, nosotros decidimos quitar esa condición y decir, bueno, esos controladores que estamos operando en este momento los vamos a manejar nosotros como Secretaría. Los podemos manejar en intersecciones que se estén realizando de manera parcial, digamos de manera temporal, como en obras. Lo podemos de alguna manera vender algún lote de estos controladores a otras ciudades. Eso lo hemos hecho con vehículos, con motos, con otro tipo de bienes, digamos, que para nuestras necesidades ya se vuelven obsoletos, pero que otras ciudades pueden estar usando. Digamos que ese es básicamente como el elemento. Porque los controladores que llegan con esta nueva red son totalmente nuevos, son todos los que se van a instalar. Nuevos. Y tecnología abierta, como ha insistido ese es el tema fundamental. el secretario, para que la ciudad no vuelva a quedar amarrada durante 30 años. Mire, ahí hay un tema muy complejo y es el costo de mantenimiento de una mala red, que es un poco lo que también nos sucede con el tema del transporte público. Nos cuesta muchísimo un mal transporte público, nos costaba muchísimo una red totalmente obsoleta de semáforos. En el caso de los semáforos era porque teníamos un monopolio y entonces los repuestos, todo el tema de mantenimiento anual que se requiere de esa red, pues solo los podía hacer un proponente. Aquí tenemos un esquema totalmente abierto donde se pueden tener controladores, se pueden tener equipos de varias marcas y cada vez que la Secretaría de Movilidad necesite hacer un nuevo mantenimiento, pues va a poder hacer una licitación que le va a dar unos precios competitivos. Secretario, lo que muchas personas se preguntan, bueno, ¿estos semáforos van a tener luces LED? 100%. 100%, listo. De los semáforos van a tener luces LED. Luces LED, muy bien, que ahorran energía y son más luminosas. Exactamente. ¿Y cuándo estará lista la instalación de la semaforización nueva en Bogotá? ¿Cuándo se puede ver todo lo que se adjudicó? Ese también era un gran desafío nuestro, y es que nosotros de alguna manera estábamos contra la espada y la pared porque nuestros tiempos son muy cortos. Primero, este proyecto es un proyecto que se estructuró también gracias al Consejo. El Consejo le aprobó a la Secretaría de Movilidad unas vigencias futuras, entonces yo tengo recursos del año pasado, del 2017, 2018 y 2019. Por eso yo debía contratar este proyecto el año pasado. Hasta 31 de diciembre era mi plazo, si no perdía los recursos y no íbamos a tener semáforos en esta administración. Se perdía otra oportunidad y seguíamos padeciendo los bogotanos un gran problema. Entonces, queda contratado, la primera fase es toda la fase de planeación y el elemento fundamental es la construcción de nuestro cerebro en el Centro de Control de Tráfico, que es un centro que ya está operando en la Secretaría de Movilidad, que nos está ayudando mucho, conectado y comunicándose con nuestras cámaras en toda la ciudad. Eso va a ser el primer semestre. A partir del segundo semestre de 2018 ya vamos a poder empezar a instalar controladores. Entonces lo que falta por definir es por dónde empezamos. O sea, ya como tal los semáforos en las calles. Exacto, entonces si empezamos por los corredores o si empezamos por zonas de la ciudad, eso es lo que vamos a definir ahorita en los estudios en este primer semestre, pero definitivamente esperamos en 2018 empezar a tener zonas con semáforos inteligentes. Peatonales también. Sí, con todos los elementos. Con todos los elementos. La idea es que se instala toda la intersección, todos los elementos, las cámaras, la información para los peatones, todo en cada intersección. ¿Y cuánto tiempo demorará todo este proceso hasta tener ya culminadas todas las intersecciones actuales 1390 sí, más las que vayan presentadas? El cronograma es que las 1450, digamos, que se plantean en el proyecto inicial, estén completamente instaladas antes de finales de 2019. Oiga, mire, quiero compartir con todos nuestros televidentes y con usted, secretario Bocarejo, opiniones en Twitter, en @canalcapital, @Erika Fontalvo. Por ejemplo, Paula Andrea dice que ella espera de este nuevo sistema que se logre mejorar la movilidad y la reducción de accidentes, y Abraham Guevara dice que la implementación es necesaria. Lo preocupante, y esa siempre es una inquietud muy recurrente de muchas personas, es que se pierda la plata y que se quede en veremos tan importante obra. Secretario, ¿qué tanta injerencia va a tener la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito en toda la operación de este sistema de semaforización inteligente? Bueno, para nosotros este es un gran regalo para la Secretaría de Movilidad, para los técnicos, los especialistas, los ingenieros en
en tránsito en la Secretaría es realmente un sueño, poder acceder a esta tecnología, y obviamente nosotros vamos a construir en torno a esta herramienta una gran cantidad de actividades de información hacia la ciudadanía, etcétera. Y en términos de la policía, pues nosotros esperamos que esto de alguna manera aliviane mucho esa labor que a veces no es lo más eficiente de regulación que hace el policía, porque el policía pues muchas veces se limita a regular una intersección y no sabe si lo que está haciendo en esa intersección de manera positiva puede estar repercutiendo 2 o 3 intersecciones más allá de manera negativa. Es muy importante entender que esto funciona como una red y que realmente son los sistemas y potentes, digamos, los algoritmos los que nos permiten generar esos ahorros a través de esa regulación de los tiempos de verde. Bueno, secretario, a usted le tocan los temas quizá más difíciles en una ciudad como Bogotá. Pasemos al tema de las muertes en accidentes de tránsito, Erika, porque creo que ahí hay muy buenas noticias. En el año 2017 se habla de una reducción de las muertes en accidentes de tránsito gracias a diferentes estrategias, entre ellos reductores de velocidad, campañas de cultura ciudadana. Reducción del 8%. Del 8% de las muertes de accidentes de tránsito. ¿Cómo se logró esta cifra, secretario? Y para este año, ¿cuál es la meta y qué se va a hacer? Yo creo que la función más importante finalmente del Estado, y en este caso de la Secretaría de Movilidad, es proteger la vida y proteger la salud de los bogotanos. Puede que tengamos problemas de congestión, de que vayamos más lento, que no sea el sistema más moderno, pero finalmente lo que realmente importa es que no haya víctimas simplemente por desplazarse en la ciudad. Desafortunadamente, como lo introducía Erika, nuestros datos no son buenos, históricamente no son buenos. Es usual que superemos las 500 muertes cada año, más de 100.000 heridos en la ciudad de Bogotá. Digamos que en términos de índices, de todas formas Bogotá es una ciudad, probablemente la ciudad que tiene un menor índice de accidentalidad en Colombia, si comparamos muertos por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, pero la situación es muy crítica. Nosotros en el plan distrital de desarrollo tenemos una meta muy concreta y es reducir en 15% las fatalidades. Este año logramos una reducción del 8%, que es una reducción positiva, principalmente porque la obtuvimos en los actores más vulnerables. Los ciclistas tuvimos 11 muertos menos, en los motociclistas tuvimos 26 muertos menos y en los peatones 19 muertos menos. Que es el actor más vulnerable. Exactamente. Uno pensaría, pues, cuando contabiliza desafortunadamente toda esa cantidad de motociclistas que sufren accidentes, que es el actor vial que más sufre, pero realmente sigue siendo el peatón, ese niño, ese señor mayor o esa mujer que a veces va por una vía y viene un conductor a velocidades verdaderamente impensables en la ciudad, secretario, porque es que ese es el gran problema de Bogotá. Conducimos como si esto fuera un rally y tenemos unos niveles de velocidad que realmente no son responsables con el tránsito de las personas, con el peatón sobre todo. Los desafíos en seguridad vial son muy grandes. Primero, yo creo que si hay algo que vamos a notar en el futuro de la obra del alcalde Peñalosa es el tema de un espacio público que realmente se preocupa por los más vulnerables. Andenes, que es la primera preocupación del alcalde Peñalosa cuando él está pensando en la infraestructura de la ciudad, no son las vías. Y él siempre insiste, para mí lo primero es el andén y la ciclorruta, el espacio para los buses y después el espacio para los vehículos. Entonces, toda esa gran cantidad de metros cuadrados que vamos a hacer de andenes, de rampas, van a ayudar mucho al tema de seguridad vial. Pero, sin duda, el elemento fundamental son los comportamientos, es la cultura ciudadana. Seguimos teniendo una cantidad de infracciones gigantescas, muchas de estas pues ponen en riesgo la seguridad de los bogotanos. Erika mencionaba el tema de la velocidad, que es de los más críticos. Está también el tema de la conducción irresponsable de los motociclistas. En el 50%
de los accidentes que incluyen una víctima, un herido o una fatalidad, está involucrada una motocicleta, ya sea como víctima o como victimario. Muchas motocicletas atropellando peatones. Nosotros firmamos, el alcalde Peñalosa firmó el plan de seguridad vial para los próximos 10 años y agregó plan de seguridad vial y del motociclista. ¿Qué contempla? Ese plan contempla una estructura, una estrategia integral donde planteamos mejoras en la infraestructura, vías seguras, personas, bogotanos que piensan de manera responsable, que cambian de actitud frente a sus comportamientos en vía, y también un elemento clave que es el elemento de autoridad. Digamos que ahí hay un eslogan muy grande, un compromiso muy grande que queremos que los bogotanos asuman, y es lo que llamamos visión cero. Visión cero es: no estamos dispuestos a admitir que haya víctimas en las calles bogotanas. Es algo que nos va a tomar 20 años, es algo que se ha desarrollado de manera exitosa, especialmente en los países escandinavos. Pero es que yo les digo a ustedes, ¿qué cantidad de bogotanos creen ustedes que es aceptable que mueran el próximo año? No, Entonces, cero, ninguno. Exacto. Entonces la gente podría decir, o antes decíamos, no, pues que mueran 30. Y entonces lo que uno hace un poco en los ejercicios de concientización es que esa persona uno le trae 30 amigos que él conoce, y él va a entender haga el ejercicio. Ninguno es admisible, y ahí entra mucho el tema de velocidad. ¿Qué va a pasar precisamente, secretario, con ese tema de la velocidad? Sabemos que usted está considerando un ejercicio como un plan piloto para reducir la velocidad en Bogotá. ¿Esto cómo sería? Los límites. Sí, a partir de cuándo se podría poner en marcha, y estaríamos hablando de una velocidad ideal para nuestras calles. ¿De cuánto? Sí, Erika, esto es importante explicárselo bien a los bogotanos, porque los bogotanos dicen, pero si aquí todo el tiempo la ciudad está trancada, yo voy a 30 kilómetros por hora, ¿cómo es que se les ocurre que ahora me van a reducir estos más? Genios de movilidad que Sí. Muchas veces en redes sociales arman esas polémicas, ¿no? ¿Cómo es que me van a reducir más la velocidad? No, el tema es un poco ligado a los excesos de velocidad. Entonces, lo que nosotros vemos es, en muchas ocasiones, los accidentes, y básicamente cuando una persona muere es porque la atropellaron en exceso de velocidad. Cuando a usted lo atropellan a 60 kilómetros por hora, hay 80% de probabilidades de que usted se muera. Eso es como si usted lo lanzaran desde el piso 8 de un edificio. Esa es la energía que su cuerpo va a recibir. Nosotros no somos tan conscientes del peligro que eso está acarreando. Entonces, si nosotros reducimos un poco el límite máximo, en las horas de la noche, en algunos momentos, en algunas zonas de la ciudad donde los vehículos van demasiado rápido y donde se generan esos accidentes fatales, pues vamos realmente a lograr que haya unas mejoras. Vamos a estar trabajando, hemos estado de hecho trabajando en controles de velocidad en algunos corredores. ¿Cuáles son los corredores más riesgosos por exceso de velocidad en las noches? Por ejemplo, la Boyacá hacia el norte es uno de ellos. La autopista norte después de cierta hora. Sí. Durante muchos años la Boyacá fue la vía más peligrosa del país. Uno veía las estadísticas, cuántos accidentes con heridos o muertos se generan, y la Boyacá siempre estaba dentro de las primeras. ¿Y de qué límite estamos hablando hoy? Y la propuesta sería pasar a ¿qué límite? Bueno, entonces lo primero es respetar el máximo. Se han hecho evaluaciones y hay momentos en la Boyacá donde el 70% de los automovilistas no respetan el límite máximo. Nosotros queremos hacer unos experimentos, unas pruebas piloto. Seguramente vamos a arrancar por ese corredor para reducir la velocidad de 60 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora. ¿Y eso podría reducir las fatalidades en cuánto, más o menos? ¿Estiman? Muchas ciudades y muchos países han adoptado medidas de ese tipo, y pues realmente pues los resultados son muy variables, pero nosotros esperaríamos que en cuanto a la gravedad de los accidentes,
pudiéramos obtener una reducción significativa. Pero yo me pregunto, ¿quién supervisa que las personas vayan a esa velocidad? Porque controladores, como los que hay en carreteras. Yo que le confieso que transito en horas de madrugada y demás, veo esos excesos de velocidad de muchas vías y digo, no hay un solo policía que esté verificando si estamos o no estamos cumpliendo con ese tema del exceso de velocidad. Erika, por eso el tercer componente clave, habíamos hablado, infraestructura, educación. El tercer componente clave para que esto funcione es control. Tenemos un pie de fuerza que es pequeño para una ciudad de 8 millones. Definitivamente tener 1000 policías en 3 turnos es muy poco. 1000 policías de tránsito. Sí. Más o menos estamos hablando de 300 por turno, y que están además en eventos, en el estadio, atendiendo 1000 casos. Nosotros hemos venido trabajando con nuestras cámaras, que no son cámaras de detección electrónica, pero pues que nos permiten identificar un policía, digamos, sentado frente a una pantalla, identifica infracciones y coloca comparendos, pero definitivamente este año queremos iniciar un proyecto de implementar cerca de 50 cámaras ya de detección electrónica. Entonces ahí sí esperamos que haya un impacto fuerte. Durante mucho tiempo en varias partes del país hubo abusos con ese tema de la detección electrónica. Por eso el Congreso sacó una ley y el Ministerio de Transporte acaba de reglamentar el uso de esas tecnologías, básicamente diciendo, usted tiene que presentar o tener claro un plan de seguridad vial. Las cámaras no son para colocar multas. La principal finalidad de la detección electrónica es para lograr reducir accidentalidad. Bueno, secretario, ya está claro el tema de semáforos, ya está claro el tema de las muertes en accidentes de tránsito, la disminución y las nuevas estrategias de este año. Hablemos ahora de obras. Este año, Erika, se proyecta el inicio de algunas obras importantes que pueden mejorar la movilidad de la ciudad, troncales, están avanzando también ampliación de autopistas. De los actores viales, de todos. Porque es que, por ejemplo, en el caso de los biciusuarios, ellos siempre están demandando más ciclorrutas, más bicicletas. En general, obras de movilidad en general. Además, que conecten unas con otras para que ellos no corran riesgo y tengan que salirse a la calle. ¿De qué obras podríamos hablar este año de que arrancan en todos estos, para todos estos actores de la movilidad? Tenemos proyectos muy importantes que ya empiezan su proceso de construcción. En términos de infraestructura, estamos avanzando en unos proyectos muy importantes en el sur de la ciudad. Los habitantes de Bosa, los habitantes de Kennedy, de la zona del Tintal, por ejemplo, sufren muchísimo porque tienen una vía de salida, básicamente la autopista sur, y aquí estamos trabajando ya avanzando en adquisición de predios, en el inicio de la construcción de, por ejemplo, la avenida Tintal, su conexión con la Alsacia, estamos terminando la avenida Bosa. Vamos a iniciar proyectos muy importantes de transporte masivo. Usted sabe que la avenida Caracas se termina en Molinos y no llega a Yomasa. Hasta Yomasa. Todo ese tramo se va a construir este año. Vamos a iniciar un proyecto que para nosotros es muy importante y que le va a ayudar mucho también a la movilidad de los bogotanos, especialmente en el norte, y la conexión con la carrera 10ª, que es la troncal de la carrera 7ª. También ahora una obra que arranca este año. Es una obra que esperamos que arranque este año, que tiene grandes desafíos, por ejemplo, de manejo de tráfico. Claro. Entonces, queremos hacer la obra lo más rápido posible. Un poco el desafío que tiene la Secretaría de Movilidad del IDU es en cuántos tramos podemos trabajar simultáneamente para no bloquear la ciudad, cómo podemos hacer en una calzada, después en la otra. Son esos desafíos los que estamos terminando de definir en estos momentos, ya para iniciar el proceso de licitación. Ustedes hablaban de los otros actores. También hay proyectos súper interesantes para Bogotá, por ejemplo, lo que tiene que ver con los temas peatonales. Entonces, vamos a terminar todo el eje de la carrera 7ª, que ya se está terminando, pues está en construcción. Ahí hay una red peatonal que es la de la Sabana, en el centro de la ciudad.
Vamos a hacer una transformación súper interesante de la zona rosa. Realmente son proyectos totalmente de una altísima calidad ambiental, de una altísima calidad en términos de espacio público, estético, que le van a cambiar la cara a Bogotá, que la van a hacer cada vez más atractiva. Que en la la zona rosa, valorizar. ¿qué se proyecta? ¿Que los andenes? La zona rosa es una actuación fuerte en términos de ampliación de andenes, en términos de pacificación de tráfico, que cada vez sean los peatones los que tengan mayor espacio, mayor seguridad. También vamos a traer el tema de ciclorrutas, que es un tema, ustedes saben, que a mí me apasiona. ¿Cuántos kilómetros de ciclorruta se están proyectando construir? El año pasado alcanzamos a construir 30. 30. Que es casi el 10% de lo que ya teníamos. Este año pensamos llegar a 80. Pero el otro tema importante... ¿Pero se construyeron esos 30 y Sí. ya están entregados? Sí. Pero lo que queremos hacer este año, que también es muy importante, es el tema de mantenimiento. La de la 13, por ejemplo, secretario, la ciclorruta de la carrera 13, que es muy usada, destrozada. El año pasado arrancamos a recuperar también la de la avenida 19, muchos tramos. Ya el IDU tiene unos contratos de mantenimiento. Nosotros estamos listos también a apoyar con el tema de demarcación, señalización, y vamos a tener un crecimiento importante y vamos a recuperar unos corredores que se han venido deteriorando. ¿En qué también. sectores se van a construir esos 80 kilómetros de ciclorruta, secretario? Bueno, la idea que nosotros tenemos es ir ampliando una red. Hay muchos estudios fascinantes, recientes. Hace poco se reseñaba uno que decía que construir ciclorrutas en las ciudades europeas podía contribuir a los temas de salud de manera considerable, porque la gente hacía más ejercicio, porque había menos accidentes. Entonces el alcalde Peñalosa tiene esta idea de que lo que nosotros debemos tener en el tema de bicicletas es una red muy amplia, y es una red tal que casi todos los bogotanos estemos a menos de 1 kilómetro de una ciclorruta importante. La estrategia que nosotros tenemos entonces es ir aumentando la cantidad de corredores, tanto de norte a sur como de oriente a occidente. Entonces ahí vamos a tener corredores sobre canales, por ejemplo. Vamos a tener algunos corredores que se están consolidando en este momento, como la ciclorruta de la 116, la conectividad que estamos generando con la carrera 11, en el canal del Fucha, una ciclorruta muy importante que va a conectar a muchos de los usuarios en el sur de la ciudad. Tenemos una ciclorruta que hemos llamado el Quinto Centenario, que es una ciclorruta que va desde el Parque El Tunal hasta la 170, que va más o menos un poco más hacia el occidente de la NQS. Realmente son muchos los proyectos que hemos venido planteando, además de elementos muy puntuales que hemos detectado con los propios usuarios, y son los temas de conectividad. Yo sé que Jessy también monta bicicleta. Claro. Es que esa es la Entonces, clave. Lo padecen a diario. Sí, Él claro. lo sufre, uno Queda va, uno ahí cortado. Bloqueado. Entonces queda le toca bloqueado, salir a la calle, casi que le poniendo toca en riesgo su bajarse seguridad. la bicicleta Bajarse. o ponerse en riesgo. Semáforos peatonales, intersecciones, Eso también es- reductores de velocidad son muy importantes también. Secretario, hay un tema que es importante que le quede claro a los ciudadanos, ha surgido en las últimas horas, se habla de un proyecto para que haya una contribución adicional a la que se hace hoy con la tarifa de parqueaderos para solventar el déficit, el difícil déficit del SITP, del Sistema Integrado de Transporte Público, un déficit anual de más de 600.000 millones de pesos. ¿Cuál es la propuesta, esa propuesta, por qué se está haciendo y a un ciudadano común y corriente en qué lo afectaría? Jessy, yo creo que el mayor desafío que encontramos en el sector movilidad cuando llegamos era realmente poder garantizar un sistema de transporte público sostenible desde el punto de vista financiero y de buena calidad. Cuando nosotros llegamos, el déficit era de 800.000 millones. En 4 años no había subido la tarifa, se habían aumentado una serie de subsidios, y finalmente
si uno hubiera seguido en esa tendencia, hubiéramos terminado cada año con la necesidad de financiar 2 billones de pesos. Eso significa casi que en 5 años yo hubiera podido construir otra línea de metro. Ese es un poco el desafío, sin mejorar la calidad, que es lo más grave. O sea, los bogotanos, con sus impuestos, tenían que poner una gran cantidad de recursos en un sistema que cada vez tenía más dificultades. Ustedes saben, tenemos varios de los operadores del SITP en ley de quiebras. Tenemos además, esos operadores tienen buses que no salen a la calle, que los tienen guardados. Y un poco la problemática es que eso es una cosa que le sucede a todas las ciudades. Ustedes lo han seguido en las noticias, en la ciudad de Cali también, buses que no salen a operar, crisis en el mío, en la ciudad de Barranquilla el déficit es de más de 100.000 millones de pesos. Entonces, esto es un desafío nacional. El gobierno nacional, en su plan de desarrollo, le ofrece un salvavidas a las ciudades, porque el gobierno nacional no puede entregar recursos a la operación del transporte público. Entonces, lo que dice el gobierno nacional es, aquí, con esta herramienta, quienes tienen mayores recursos, quienes usan los medios de transporte menos sostenibles, que contaminan más, que congestionan más, deben ayudar a financiar los sistemas de transporte público. Esa es la herramienta que nosotros queremos calcular. Consiste básicamente en generar una pequeña contribución que hacen los usuarios de los estacionamientos públicos y que se utiliza en su totalidad para mejorar el transporte público y para devolver esa sostenibilidad financiera. O sea, es decir, una contribución que uno hace al pagar la tarifa de parqueadero. Exactamente. ¿Aumentaría en más o menos qué cálculo se hace? Dependiendo del tipo de parqueadero. No. Como se plantea desde los artículos del gobierno nacional, es usted máximo podría cobrar 2 veces lo que vale el bus, pero ese sería el máximo. Realmente eso podría depender de la hora. Entre más congestionado usted podría cobrar un poco más, y de la zona. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que hemos dividido la ciudad en 17 zonas. Dependiendo de la zona, pues se tiene una pequeña contribución. Obviamente, quienes están en zonas de estratos altos, zonas comerciales, van a tener estos parqueaderos una contribución un poco más alta. En promedio, la contribución es más o menos de 15 pesos. Hay muchas zonas y muchos parqueaderos donde prácticamente no vamos a cobrar esa contribución. Claro, estamos hablando de 15 pesos por minuto, que se podría sumar a los 105 pesos que ya se cobra como máxima, sí, como máximo tope, es decir, quedaría en 120 minutos, pero eso depende del Consejo de Bogotá. ¿Está en ese momento allí? Sí, yo creo que el Consejo ha sido consciente de las dificultades que tiene Bogotá para la financiación. Digamos que ha habido una serie de debates políticos que con toda razón cuestionan la calidad de nuestro sistema, la seguridad, pero yo creo que ahí debemos ser consecuentes en el sentido de que si reconocemos las dificultades del sistema, si reconocemos la necesidad de mejorarlo, pues es importante que aprovechemos esta herramienta para poder sacar a flote el elemento más importante para generar una sostenibilidad ambiental de Bogotá. ¿Cuánta plata al año se podría recaudar para, obviamente, invertirla en el sistema del SITP? La estimación es que podamos estar hablando entre 250.000 y 300.000 millones de pesos al año. Esos serían unos recursos bien importantes que ya nos permitirían pensar en mejores niveles de servicio, en modernización de la flota, en muchos aspectos para mejorar el transporte público. Es una herramienta novedosa, no la está aplicando en ninguna ciudad del país. Bogotá sería la primera y el recaudo sería a través de las empresas de parqueaderos. Exacto. No es un tema fácil porque ya el distrito ha insistido en otras oportunidades frente a este tema como un ya el proyecto está en el Consejo, secretario, para financiación.
Sí, nosotros presentamos ayer el proyecto, estamos esperando las ponencias de los honorables concejales y esperamos pues discutirlo en los próximos días, probablemente la próxima semana, en las sesiones de la Comisión de Hacienda y después en la plenaria. Bueno, pues muy bien, se nos acaba el tiempo. Secretario Bocarejo, gracias por estar acá en Opina Bogotá de Canal Capital, explicando cómo va a operar la nueva red de semáforos, proyectos de obra para todos los actores de la movilidad, explicando ese tema de parqueaderos que va a estar en el centro de la opinión pública en las próximas semanas, y aquí estaremos esperándolo siempre para hablar de los temas de movilidad que son los más chicharronudos. Mire, se nos quedó todo el tema de grúas y parqueaderos, que grúas, también es metro. Un asunto que entra ya muy pronto a tener vigencia, que también se adjudicó el año pasado, el estacionamiento en vía, que también probablemente sea una realidad próximamente. Bueno, es que usted es el hombre de los chicharrones. Me tienen que volver a invitar pronto. Claro. Pero venga, tiene que venir entonces. Sí, señor. Prometido. Bueno, Erika, muchas gracias. ¿A usted, Jessy? Secretario, de nuevo gracias. Bueno, y a todos ustedes muchas gracias, a quienes nos siguieron por señal abierta, por plataformas digitales. Gracias por estar en Opina Bogotá de Canal Capital. Mañana a las 8:30 de la noche vamos a hablar de otro tema muy importante para la ciudad que también viene con cambios este año, la recolección de basuras. Ha cambiado el modelo de aseo en la ciudad, se ha adjudicado una licitación por 4,8 billones de pesos y la directora de la UAES, Beatriz Elena Cárdenas, nos va a explicar en qué va a consistir el nuevo modelo de aseo para Bogotá. Muy buenas noches. Adiós. Ayúdame.